desde el versículo 5 y voy a terminar, pero luego vamos a concentrarnos en 3 versículos nada más, específicamente ahora del 12 al 14. Pero para tener más de la Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a leer desde el versículo 5. Romanos 6, 5. Dice la palabra de Dios: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo esto, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus pasiones, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais vosotros del pecado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué? Dice la Biblia en el versículo 6, sabiendo eso, que nuestro cuerpo viejo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras pasiones antiguas, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, era completamente carnal. Éramos esclavos del pecado, esclavos de la carne. ¿Y quién controla el pecado y la carne? Satanás. Entonces éramos esclavos de Satanás también. ¿Por qué? Porque nos dejábamos llevar por todas las pasiones de la carne, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacíamos cuando alguien nos hacía algo? Nos vengábamos, ¿verdad? Si nos hacían algo que decíamos, yo no me emparejo, yo le echo más.
Éramos vengativos, éramos rencorosos, éramos envidiosos. O no estoy hablando de mí. Creo que estoy en buena compañía, ¿verdad? Realmente todos así vivíamos. ¿Cuántos de ustedes, a ver, levanten su mano, quién creció en la iglesia católica? Only one, no. Solamente un hermano aquí, nuestro hermano David. Él no creció en la iglesia católica. Todos los demás vinimos de la iglesia católica, ¿verdad? ¿Qué hacíamos cuando íbamos a ver, ¿cuándo se confesaban el viernes primero del mes? Ah, caramba, nomás yo. Como que yo soy el más santurrón aquí. Yo fui a una escuela católica por 3 años. Mi hermana me puso ahí porque, pues, católicos, es que mejor que en una iglesia católica, ¿verdad? Ay, qué miedo le tenían las monjas, eran tan bravas. Híjole, pero bueno, hay que orar por ellas. Pero iba y me confesaba el viernes primero, pero ¿saben lo que hacía el sábado, el domingo y el lunes? Volvía a hacer lo mismo que había hecho toda la semana. Y al próximo mes iba otra vez a confesarme, porque nos llevaban, no era voluntario. Y otra vez confesaba mis pecados y otra vez volvía a las mismas andadas. Y después que salí de la iglesia, seguía de la escuela, seguí yendo a la iglesia cada semana prácticamente. Andaba con mis amigos y a la hora del domingo en la tarde les decía voy a ir a misa. Todos se burlaban de mí y me decían el santurrón porque acostumbraba a ir a misa. Pero ¿saben qué? El lunes volví a hacer lo mismo que había hecho toda la semana. ¿Saben por qué? Porque no había cambio en mi corazón. Seguía en la carne, seguía siendo esclavo del pecado, esclavo del demonio, esclavo del mundo, porque no había habido un cambio en mi corazón. Pero cuando vine a Cristo, realmente cuando conocí quién era Cristo, que murió en la cruz por mí, que le entregué mi vida en mi corazón, esas cosas que hacía antes me empezó a molestar cuando las hacía. No digo que paré de golpe y porrazo, que cambié de la noche a la mañana. No, ha sido una lucha de toda la vida. Y sigue siendo una lucha, ya menos, pero todavía. Pero ¿saben qué? Ya que hacía algo que antes no me molestaba, después sí me molestaba. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo me redarguía, me convencía, me conmovía, me hacía ver que estaba en pecado y que eso era desagradable a Dios. Entonces mis miembros que antes usaba para el pecado libremente, ahora me daba remordimiento, vergüenza volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque ahora he muerto al pecado. Pero el problema es que todavía estoy vivo físicamente y estoy en este mundo de pecado y el diablo todavía sigue poniéndome las carnadas y las tentaciones enfrente de mí. Entonces, pero ahora tengo el poder del Espíritu Santo que me ayuda a negar todo eso, a rebelarme contra eso y entregarle a Dios mi corazón y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, porque ahora soy siervo del Señor. Y hay dos palabras, hay una cosa es ser esclavo contra la voluntad. Hay muchos que son esclavos. Ahorita en el Medio Oriente, en el Cercano Oriente, hay miles de gente que viven en la esclavitud. Los venden, sobre todo los musulmanes, van y sobre todo los cristianos. Por ejemplo, ahora que abandonaron a toda la gente en Afganistán, había miles de cristianos en el país. ¿Qué creen que está pasando con todos los cristianos? Los están matando y a las muchachas las están violando y las están vendiendo como esclavas sexuales. ¿Creen que están por su voluntad? No, están contra su voluntad. Eso es ser esclavo a la fuerza. Hay una gran diferencia. Cuando nosotros venimos a Cristo y sabemos por qué venimos a Cristo, porque nos amó tanto que dio su vida por nosotros para liberarnos, para salvarnos, para comprarnos y darnos la libertad. Somos libres en Cristo, pero en reconocimiento y agradecimiento a ese amor tan inmenso, yo le digo, Señor, yo quiero ser tu esclavo. Quiero servirte por amor,
no por obligación. Hermanos, la Biblia, en la Biblia tenemos la historia más maravillosa de toda la historia de la humanidad. La historia del cielo. La historia de amor más grande, el libro de amor, la carta de amor más grande en toda la historia de la humanidad. Que Dios nos ama tanto, nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos vieron la película de Romeo y Julieta? ¿O leyeron el libro? Yo leí el libro, vi la película como 10 veces, porque estaba enamorado de Julieta. Me gustó tanto la película, me gustaba mucho la historia, y la vi varias veces. Y es una historia bonita, pero trágica. Al final los dos mueren. ¿Qué chiste tiene eso, verdad? No que vivieron felices toda la vida. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. And they live happily ever after. ¿Verdad? Como dicen en inglés. Vivieron felices por toda la eternidad. No, murieron los dos. ¿Qué chiste tiene eso? Pero en esta historia, Cristo murió. Pero ahí no terminó la historia. Resucitó el tercer día y ahora está vivo, sentado a la diestra de Dios. Y es la historia más maravillosa que hay en toda la humanidad, en el cielo y en la tierra, en toda la creación. La historia que Dios es amor y Dios ama a sus criaturas. No cuando se arrepintieron y se convirtieron y se hicieron buenos. No, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo vino a morir por nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que Adán iba a pecar, que Eva iba a ser engañada por Satanás, que todos íbamos a nacer y crecer en el pecado, todos íbamos a estar muertos. Y aún así los creó, y aún así nos creó. ¿Saben que Dios sabía de antemano que Judas lo iba a traicionar? Y aún así le dio vida a Judas, y a Poncio Pilatos, y a Herodes, a todos los que lo escupieron, a los que lo clavaron en la cruz. Él sabía quiénes iban a ser y aún así les dio vida. Al que iba a morir en la cruz, bueno, murieron dos criminales, cada uno a cada lado de él. Él sabía el que iba a irse al cielo y el que se iba al infierno. Y sin embargo así Dios los creó. Todos tuvieron la oportunidad, recordemos. Los dos ladrones primero estaban acusando y maldiciendo a Jesús. Solamente uno se arrepintió. Los dos tuvieron la oportunidad. No podemos decir, pues Dios nomás se llevó al bueno y dejó al malo. No, los dos eran malos. Pero los dos tuvieron la oportunidad y solamente uno se arrepintió. Pero Dios es amor, inmenso amor. Y por eso estamos aquí, estudiando su palabra, y por eso lo seguimos, y por eso ahora decimos, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, mis problemas, mi familia, todo lo pongo en tus manos. Ayúdame a vivir una vida que te agrade, Señor. Quiero servirte con todo el corazón. Quiero servirte con todo mi corazón por amor y por agradecimiento a lo que has hecho por mí. El rey David en el Salmo 19, versículo 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Está pidiéndole a Dios que lo ayude a que la soberbia, el orgullo, la vanidad, la pasión, las lujurias no se apoderen de él. Claro, Dios nos da toda la oportunidad de decir no, ¿verdad? Todos podemos decir no al pecado. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a realmente decirle no? ¿Cuántas veces, sabiendo lo que vamos a hacer, que es pecado, todavía lo hacemos? ¿A algunos se le ha salido una mala palabra en el último mes, último año? ¿Verdad? Sí. Y sabíamos que no se debe de decir, porque cuando dice la Biblia, de la misma boca van a salir bendiciones y maldiciones. ¿Cómo es eso? Pero sin embargo lo hacemos. Sin embargo lo hacemos. Decimos, ay Señor, perdóname, pero ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Y todavía lo hacemos. Pero Dios es paciente. Pero debemos de cada día trabajar más y disciplinarnos.
ahora muchas iglesias van a estar vacías. Aquí tenemos varios que están enfermos o andan viajando, pero hoy en día es el día del Super Bowl, ¿verdad? Creo que hoy es, ¿verdad? Yeah. Super Bowl Sunday, ¿verdad? Yes. Today? Yeah, I'm right. Okay, thank you. Hoy es el día del Super Bowl. Muchas iglesias que tienen los servicios cerca de mediodía van a estar vacías. ¿Por qué? Por ver el Super Bowl. Bueno, pues caramba, pues, es una vez al año. Bueno, yo sinceramente les voy a decir lo que pienso. Todos esos atletas están sobrepagados y son unos delicados, malagradecidos de esta nación, todo lo que les ofrece, y todavía se ponen a hincarse ante la bandera o el himno nacional, desprecian y rechazan lo que han hecho tantos que han muerto por defender esta nación. Pero bueno, yo no los veo, yo no he visto en un juego ni lo voy a ver, porque estoy protestando, porque no honran a su país donde nacieron y los que murieron por darles las libertades que tienen. Pero sí oro por ellos que vengan al arrepentimiento. Pero mucha gente no va a estar en la iglesia por estar viendo el juego. Sucede en el fútbol también, en el soccer, cuando es el mundial, la final, ¿verdad? Pero recordemos una cosa, todo esto va a pasar. ¿Cuántos se acuerdan de la Copa Jules Rimet? La Copa Jules Rimet, la copa más famosa que ha habido. Que un país tenía que ganar 3 mundiales para podérsela llevar a casa. Duró casi cerca de 60 a 80 años para que un país la ganara 3 veces. ¿Ven? Tan importante, tan famosa que fue por décadas. Y no saben quién la ganó. Brasil. Brasil. Pura chiripa. Pura chiripa. Ya le había dicho. Ya le había dicho, ¿verdad? No, es que ya me ha oído, seguro. No. Pero sí, realmente fue Brasil el que la ganó 3 veces para llevarse la copa, porque el rey Pelé les ayudó, pero bueno, es otra historia. Pero la mayoría de la gente ya no le importa. Ya la mayoría de la gente ni sabe, y si sabe ni le importa ya. Las cosas de este mundo están pasando. Pero lo que uno hace, ¿saben qué? Porque vinieron ahora y por los que estuvieron yendo a la iglesia, aun cuando los juegos estaban llevándose a cabo, Dios no lo ha olvidado. Dios no lo ha olvidado, está escrito en el cielo quiénes son los fieles que lo buscan, que lo siguen, que oran, que obedecen su palabra. Eso no, a Dios no se le olvida, porque dicen en Malaquías, dice, estaban hablando de él, del Señor, y Dios dijo que se escribiera un libro de los que estaban hablando de las cosas del Señor, de las obras del Señor. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa cuando hablamos de Dios, cuando oramos, cuando intervenimos por otros, cuando levantamos a otros en oración, cuando usamos nuestros miembros de nuestro cuerpo para servir al Señor. Dios nos dio ojos para que veamos las necesidades de los demás. Y nos dio pies para que vayamos a confortar a los afligidos. Y nos dio una mano para recibir y nos dio otra mano para dar. Y nos dio un corazón para amar. Porque Él nos enseñó a amar. Nosotros no tuviéramos la capacidad de amar si Dios no nos lo hubiera dado. Lo bueno que somos es porque Él lo ha puesto en nosotros. Que de bueno no tenemos mucho. Pero lo que tenemos, lo tenemos de Dios. Y si lo tenemos, ¿saben por qué? Es porque Dios nos ha dado un corazón nuevo. Quitó el corazón de piedra que teníamos y nos dio un corazón de carne. Y éramos enemigos de Dios. Y Él trajo la reconciliación. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Cristo nunca pecó, pero sin embargo Cristo cargó con todos nuestros pecados. Imagínense todos los crímenes, todos los pecados que se están cometiendo ahorita en el mundo, cuando hay más de 8 billones de gente. ¿Cuántos pecados, crímenes, abusos, violaciones, asesinatos se están cometiendo en el mundo en este momento? Y sin embargo, Cristo murió para pagar por todos esos si se arrepienten. Si no se arrepienten, los tienen que pagar ellos, los que los cometen. Y no es increíble que la paciencia de Dios
El mundo tiene como 6,000 años y no tiene 15 billones, como dicen los ateos o inconversos. El mundo tiene como 6,000 años. Pero por 6,000 años el Señor ha tenido paciencia. Claro, una vez ya le colmaron la paciencia y mandó el diluvio, los ahogó a todos, solo Noé y su familia se salvaron, ¿verdad? Pero de ahí ya tienen como más de 4,000 años de paciencia que nos está teniendo. Pero saben que un día la paciencia de Dios se va a colmar y Dios va a traer el castigo, el juicio al mundo. Pero a nosotros ahorita nos ha dado un corazón nuevo y nos dice que ahora nosotros usemos nuestros miembros para buenas cosas. Y nos ha dado su gracia. Y si hemos recibido su gracia, debemos de ser transformados. Si hemos recibido la gracia de Dios, hemos sido o debemos ser transformados. Porque si la gracia no nos ha cambiado, quiere decir que tampoco nos va a salvar. Tenemos que realmente ser transformados de dentro por afuera. Y la gracia de Dios no significa permiso para pecar, sino ayuda para obedecer a Dios. Dios nos da su ayuda para que podamos servir y amar al Señor con todo nuestro corazón, para obedecer su palabra. Entonces, continuemos. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado, ¿qué quiere decir? Que ya no queremos vivir en el pecado, que ya no queremos seguir cometiendo pecados. ¿Por qué? Porque hemos muerto. ¿Pueden alguien que le haya gustado el alcohol a una persona, digamos, voy a decir, un hombre, le gustaba mucho el alcohol, toda su vida tomó, y finalmente el alcohol lo mató? Una hora después le pueden ofrecer el mejor vino del mundo, ponérselo enfrente, ¿lo va a traer? No. ¿Por qué? Porque está muerto. Si nosotros hemos muerto a la carne, a las pasiones de la carne, quiere decir que tampoco debemos estar ya esclavizados por lo que antes nos esclavizaba. El chisme. ¡Ah, caramba! El chisme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te metas ahí, no te metas tanto, ¿verdad? El chisme, la envidia, el rencor, la avaricia, la lujuria, los celos, el deseo de agarrar lo que no nos pertenece. Uno a la tienda y pone uno algo en su bolsa y se le olvida no pagarlo cuando sale y dice, no, después, bueno, pues Dios me bendijo. ¿Diríamos eso? No, híjole, bueno, para la otra pago. Cuando regrese lo pago. Y se nos olvida pagarlo. No, hay que regresar inmediatamente y pagarlo. ¿Saben que una vez hicimos eso, nos dieron algo que no nos cobraron, regresamos a pagarlo y se sorprendieron tanto? ¿Saben por qué? Porque seguramente la mayoría de la gente no regresa a pagarlo. Entonces eso enseña dónde está nuestro corazón, que no hemos muerto a la carne, no hemos muerto a nuestras pasiones. Por eso dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir esa palabrota de concupiscencias? Las pasiones sensuales, sexuales, el desenfreno de las pasiones. Dice, no reine pues en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcan estas pasiones, estas cosas, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. Quiere decir que debimos de haber muerto a todas estas cosas, que ya no nos debe de controlar. Lo que antes nos controlaba ya no nos debe de controlar. En Romanos 6:16 dice, déjenme lo encuentro, donde aquí está. No sabéis que si os sometéis, déjenme simplificarlo más,
¿Por qué? 6:16. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Es increíble cómo el diablo sabe cómo atrapar a sus víctimas. Nos pone cosas que antes nos tenían esclavizados. Ahora nos las vuelve a poner, sabe que ya no somos esclavos, pero sabe que todavía nos gustan. Sabe que todavía nos atraen. Entonces usa esas artimañas, esas mañas para hacernos volver a caer. Y nosotros debemos estar bien atentos, bien astutos a las trampas del enemigo. ¿Cómo llega una víbora? ¿Haciendo mucho ruido? Ladrando, aullando, rugiendo. Una víbora llega y no se oye cuando llega. Así nos llega muchas veces el demonio. Llega sin hacer ruido. ¿Y qué tan peligrosa es una víbora de cascabel? A veces nos avisan, pero el diablo nunca avisa que va a venir. Es como una víbora de veneno mortal que no avisa. Hagan de cuenta una cobra. Las cobras no avisan. Las cobras cobran la vida. Y lo que sucede es que el diablo viene a veces sigilosamente, sin hacer ruido, sin llamar la atención, y nos ataca donde sabe que somos débiles. A veces llega como león rugiente, queriendo asustarnos para hacernos correr. Usa diferentes mañas, usa diferentes tácticas. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce sus víctimas. Él sabe lo que nos atrae, lo que nos gusta. Y entonces usa de acuerdo a la persona las tácticas adecuadas. Nosotros debemos de conocer dos cosas muy, muy importantes. Debemos de conocer la palabra de Dios para saber lo que dice Dios, cómo debemos de vivir, qué debemos de hacer. Pero también debemos de conocer a nuestro enemigo para saber cómo defendernos de sus ataques. Porque si no lo conocemos nos va a engañar. Vamos a confundirlo. Una persona que no conoce de víboras y anda caminando por el desierto y ve una víbora de esas que no son ponzoñosas. La ve y puede ir hasta agarrarla, levantarla y enredársela en el brazo. Una vez ya hemos ido al desierto a veces y agarra una rosiboa, una de esas que no son venenosas, las agarran, las levantan. Pero sí reconozco una de esas y una de cascabel. Porque regularmente me fijo en la cabeza y la tienen triangulada. Y luego ve uno la cola y uno ve los cascabeles. Pero digamos una persona que no conoce y va y en lugar de agarrar una que piensa que es una víbora indefensa, es una víbora de cascabel. Y está en medio del desierto, ¿qué va a pasar? Lo mata. El otro día estaba oyendo las noticias. Encontraron el cuerpo de una persona que tenía 12 años perdida en el Parque Nacional. Después de 12 años lo encontraron. No, claro, para ahorita ya solo existen los huesos. ¿Cómo murió? No sabe. ¿Qué tal si le picó una víbora? Porque hay muchas víboras ahí en el parque. Le pican en el medio del desierto, ahí queda muerto. Y el diablo sí anda buscando quien se confíe y dice: nomás me estoy divirtiendo, no quiero cometer adulterio, no quiero cometer fornicación en el trabajo con una muchacha que es muy amigable en el trabajo, o un hombre muy guapo que la divierte, y empiezan los juegos en el taller o en la oficina y dicen: oh, no es nada serio, nomás estamos jugando. El diablo no juega, el diablo ataca y destruye. Y por eso no debemos usar los miembros del cuerpo que Dios nos ha dado, debemos usarlo para su gloria. Debemos usarlo para alabarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, para servir a los demás. Como les digo, nos dio manos para abrazar, para ayudar, para servir. Nos dio pies para ir a visitar los enfermos, alguien que está solo, alguien que acaba de perder un ser querido. Nos ha dado recursos para poderle llevar una camisa, en tiempo de frío es una chamarra, un pordiosero, llevarle una comida a alguien.
necesita. En fin, nos ha dado tantas bendiciones para que podamos ser nosotros usados de bendición para otros. Entonces, por eso debemos nosotros hacer siervos del Señor, pero siervos voluntarios, esclavos voluntarios de corazón. Pablo y casi todos los apóstoles cuando comenzaban sus cartas decían, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Juan, siervo de Jesucristo. Pedro, siervo de Jesucristo. Todos somos siervos cuando conocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros somos sus siervos. ¿Y los siervos qué hacen? Los siervos sirven, ¿verdad? Pero como a Jesús no lo vemos físicamente, pero sí vemos a los demás. Y lo que hacemos para otros, lo hacemos como hacia Él, ¿verdad? Entonces por eso debemos de hacer estas cosas para la honra y la gloria de Dios. Y debemos de morir a nuestra carne, debemos de morir a nuestras pasiones. Tengo nombres de unas personas muy famosas aquí en Estados Unidos y les voy a decir los nombres, tal vez ustedes no los conocen, pero uno de ellos era George Mueller. George Mueller tenía un orfanatorio en Inglaterra donde alimentaba miles de niños callejeros. No pedía nunca dinero, nunca pidió ayuda. Nunca pidió ayuda, solamente se hincaba él y sus trabajadores a orar y a pedirle al Señor que proveyera para alimentar a todos esos niños, cientos de niños que tenía. Había veces que estaban ya para dar el desayuno y no tenían que darles. Y se hincaban todos, Señor, te damos gracias por lo que vas a proveer para alimentar a estos niños. Y apenas estaban levantándose de la oración cuando tocaban la puerta y llegaban con un camión lleno de leche y otro lleno de carne. Y le decían, ¿puede usar esto? Pues claro que lo podían hacer. Ese era George Mueller. Por muchos años estuvo alimentando miles de niños por dioseros, porque antes había más pobreza de lo que hay ahora. Otro se llamaba D.L. Moody, un pastor que también, y lo que quiero decir con esto, esto es lo que les quiero decir. Cuando le preguntaron a George Mueller acerca de él, dijo, un día George Mueller murió. Él lo dijo, murió a la carne, porque se entregó a Cristo. Otro, D.L. Moody. Otro, Charles Finney, un pastor también evangelista. Dijo, un día se fue al cerro, se hincó en un lugar y ahí murió. Le entregó su vida al Señor. Billy Graham fue otro de ellos también. En una ocasión estaba en el colegio bíblico y tenía un compañero que empezó a leer libros que criticaban la Biblia y le empezó a meter dudas. Y él dijo, pues tengo que decidir en mi corazón de una vez por siempre si la Biblia es la palabra de Dios o no. Se fue en la noche a un lugar apartado, puso su Biblia en un tronco de un árbol que habían cortado, se hincó y le dijo, Señor, si esta es tu palabra, revélamelo. Y el Señor se lo reveló seguramente, porque dijo, de aquí en adelante jamás dudaré de tu palabra. Y miren lo que hizo el Señor con Billy Graham. Conocido en todo el mundo. Otro también se llamaba Christmas Evans, no sé quién era él, pero también el otro hombre que le entregó su corazón, dijo, le entrego mi vida y mi cuerpo al Señor Jesús en un sentido verdadero y muero a mí mismo. Eso es lo que debemos de hacer. Morir a nosotros mismos. No seremos personas importantes en el mundo, no seremos famosas, pero ¿saben qué? ¿Dónde sí somos famosos? En el cielo. Debemos de ser conocidos en dos lugares. Muy conocidos en dos lugares. En el infierno, porque estamos causando estragos al reino de las tinieblas. Estamos orando, estamos interviniendo, estamos intercediendo para la salvación de nuestros seres queridos, de nuestras familias, de nuestros vecinos, por nuestro gobierno, por nuestra nación y por todos los que están perdidos, atados y esclavizados en los vicios, odiados en el infierno, porque le estamos causando problemas y estamos arrebatando almas de las llamas. Y debemos de ser conocidos en el cielo por nuestra lealtad a Dios, por nuestra entrega, nuestro amor, nuestras oraciones, nuestra pasión por Cristo, nuestra pasión por las almas perdidas.
conocidos en dos lugares, muy importante. Si no le estamos causando problemas al diablo, no se tiene que preocupar de nosotros. ¿Saben? Cualquier pescado flota, aunque esté muerto, río abajo. Si está muerto, la corriente se lo lleva. Solamente uno vivo, como los salmones, pueden nadar contra la corriente cuesta arriba. Si estamos muertos espiritualmente, no estamos haciendo nada por el reino de Dios. Recuerden eso. Si estamos yendo con la corriente del mundo, no estamos impactando nada por el reino de Dios. Debemos de morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a la carne, al reino de las tinieblas. Versículo 13 dice, ni tampoco presenten sus cuerpos, sus miembros, tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para que Dios nos use para su gloria, que Dios nos pueda usar, que diga, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? Isaías capítulo 6. ¿Qué dijo Isaías? Dios estaba orando, ¿a quién enviaremos? Isaías dice, envíame a mí, dijo, ven. Inmediatamente en cuanto dijo, envíame a mí, dijo Dios, ven y predícale a este pueblo. Él está buscando instrumentos que Él pueda usar para su honra y su gloria, pero el diablo también está buscando instrumentos para destruir las almas y las vidas de los demás. ¿De qué lado nos vamos a aliar? ¿De qué lado vamos a estar? De nosotros depende con qué equipo estamos. ¿Con los vencedores o los ganadores, como decía Jaime Jarrín? ¿Estamos en el equipo de los vencedores con Cristo? Porque si no estamos con Él, estamos con el otro equipo, ¿verdad? Solo los árbitros son neutrales. El que se pone la camiseta de un equipo está en un equipo o está en el otro. Está al ataque o a la defensiva. Y debemos de decidir en qué equipo estamos. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley está hablando de la ley que Dios le dio a Moisés, todos los mandamientos. Nosotros solamente conocemos 10 mandamientos, ¿verdad? Los judíos de ahí sacaron 613 mandamientos. Pero no crean que solamente fueron 10 los que le dio Dios a Moisés. Le dio mucho más después. Solamente esos conocemos cuando le dio las tablas. Pero después le dio más. Creo que la mayoría de nosotros no conoceremos ni los 10 mandamientos, mucho menos los decenas o cientos más. Los podemos guardar, los hemos guardado. Si no sabemos ni cuáles son, seguro que los hemos roto, ¿verdad? ¿Saben que hay miles de leyes de tráfico? Miles, no crean que unas 100. Hay miles de leyes de tráfico. En el momento en que se sube uno al carro ya está violando alguna ley. ¿Sabían eso? Una ley yo sobre eso. Simplemente cada año meten como 10,000 nuevas leyes. No las conocemos. Hay tantas leyes de tráfico que no las conocemos y las violamos todos los días cada que nos subimos al carro. Algunas ignorantemente, otras voluntariamente. De la ley de Dios también así es. Hay muchas leyes que no conocemos y las violamos también. Pero recordemos, ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Vivamos vidas de entrega absoluta al Señor, de acuerdo con lo que conocemos. Y por eso es tan interesante, tan importante, tan indispensable de que estudiemos la Biblia para saber lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios busca de nosotros. Así es que debemos nosotros tener una revolución contra el pecado. Una revolución contra el pecado. Les dije antes, debemos de despedazar nuestros pecados. No acariciarlos, no alimentarlos, destrozarlos, acabar con ellos, vengar la muerte de Cristo en nuestros pecados. Es lo que debemos hacer. Negar.
vengar la muerte de Cristo. Entonces tenemos que reconocer nuestras debilidades para protegernos, las tentaciones que el diablo pone contra nos, enfrente a nosotros, los deseos de la carne, y alejarnos de esas tentaciones, y también al mismo tiempo ejercitar control, autocontrol, para no caer en el pecado, y desarrollar buenos hábitos. ¿Recuerdan lo que dijo la chula cuando empezamos los 21 días de ayuno y oración? En 3 semanas se adquieren nuevos hábitos o se destruyen viejos hábitos. 3 semanas. Si desarrollamos buenos hábitos, por ejemplo, de leer la Biblia todos los días antes de irnos a dormir, porque si están si están viendo las noticias, se van a decepcionar, se van a enojar, se van a frustrar, y con eso se van a dormir y van a tener pesadillas. Pero si apagan la televisión 1 hora antes o media hora antes, se ponen a leer la Biblia y a orar, van a dormir mucho mejor. Van a dormir mucho mejor. Nosotros tenemos ese hábito. Todas las noches, antes de irnos a dormir, leemos la Biblia, ponemos una enseñanza en el teléfono y nos ponemos los audífonos y así nos dormimos. Alimentando nuestra mente, nuestro subconsciente, nuestra alma. Y le leo la Biblia, me dice, no me has lavado. No crean que agarro una manguera y la lavo, ¿verdad? Como bañaría los perros. No, es que decir, en inglés es to wash, ¿verdad? Lavar, con la palabra de Dios. Y le leo la palabra de Dios. Ayer le leí casi el libro de Gálatas. Otra vez le leí todo el libro de Efesios en una noche. No duró una media hora. Una media hora leyendo la palabra. Le sirve a ella y me sirve a mí. Porque ya la he leído varias veces, pero si me dicen, ¿qué dice en Efesios 3:16? No me acuerdo. Me preguntan, ¿qué dice en Efesios 8, 9 y 10? Y me lo sé de memoria. Pero los otros no me lo sé. Por gracia soy salvos a través de la fe. Pero si la vuelvo a leer, me voy aprendiendo más. Me la voy aprendiendo más, la voy recordando más. Porque se nos olvida. Se nos olvida. Y es necesario repetirla. Es como aprendemos. ¿Cómo aprendemos una canción? Repitiendo la verdad hasta que no la aprendemos. Lo mismo con la palabra de Dios. Desarrollar buenos hábitos, ¿ok? Ya vamos a terminar. Y orar todos los días, orar. Y así tendremos la paz de Dios en nuestros corazones. Una sugerencia, la última que les voy a sugerir. Cada que quieran pecar, oren antes de pecar. Y pídenle a Dios que bendiga su pecado que van a cometer. No. Creo que no lo van a hacer, ¿verdad? Dice, Señor, ese niño que está... Gracias, Señor. O esa cartera que se le cayó un billete a la señora que estaba allá para pagar. Ay, gracias, Señor. Te prometo que voy a dar el diezmo, de lo que me estoy robando. Bendícelo, Señor. No, ¿verdad? No se animaría uno, ¿verdad? Pues hagamos eso. Oremos antes de pecar a ver cómo nos sentimos. Les aseguro que eso nos va a desanimar a pecar. Al contrario, vamos a entregarlo. El otro día estábamos en la tienda y no creo que es por presumir. Ella es la, ¿cómo les digo? La más santa en la casa es ella, no yo. Me encontré un anillo en la tienda, fuimos y no tenía ni el precio ni nada. A alguien se le cayó un anillo, no sé, parecía que era de plata, no sé qué sería. Dije, mira, aquí está un anillo. Dijo, lo entregamos en la caja. No sé de quién era, si lo reclamaron, si la cajera se quedó con él. No era mío. Eso es suficiente, no era mío. Y tengo que entregarlo. Porque si no se imaginan, llegó, ¡ay, qué bonito anillo! Alguien se le cayó. ¡Ah! ¡Qué honrado eres, pastor! ¿Verdad? ¡Qué buen ejemplo nos das! No. Tengo que vivir lo que predico, ¿verdad? Todos. En la calle es otra cosa. En la calle es otra, pero en una tienda hay donde entregarlo, ¿verdad?
Una vez venimos de Colorado, llegamos a un restaurante en Las Vegas y pasamos y estaba en una máquina donde saca uno dinero, un ATM, y estaba un billete de $20 allí adentro. ¿No? ¿Qué máquina se lo pongo? No, ¿saben qué? Fuimos y lo entregamos en la caja. No sabemos quién lo dejó ahí, pero no era mío. Y lo entregamos ahí. Y después ya que veníamos platicando, ¿a quién dejaría esos $20? Sabes que en los casinos tienen cámaras por todos lados. ¿Qué tal si dicen, ay mira, se robó $20 al ATM de la máquina? No sé, pero nos lo entregamos y nos fuimos bien tranquilos, ya no tenemos de qué preocuparnos. Cuando hace uno las cosas bien, no tiene uno de qué preocuparse si va a haber problemas después. Si dice uno la verdad, no tiene que recordar lo que dijo uno para después, como un político hecho una mentira y luego lo agarran en la maroma y tiene que echar otra y ahí siguen. Debemos de decir la verdad, que nuestro sí sea sí, nuestro no, no. ¿Verdad lo que dice la Biblia? Así es de que los dejo con eso, mis hermanos. Y lean, escudriñen, estudien el resto del capítulo para la próxima semana. Se los dejo de tarea porque el libro de Romanos es la cúspide, el monte Everest de la teología y de la doctrina. Amén. Amén. Padre bendito, lo adoramos y lo glorificamos con todo nuestro corazón. Pedimos su bendición, Señor, sobre todos los que están fuera, los que andan de vacaciones, los que están enfermos, los que están trabajando y los que están aquí, Señor. Por todo le damos gracias, le pedimos su ayuda, su bendición, su protección, Señor. Ayúdenos, Señor, a desarrollar buenos hábitos y a destruir y deshacernos de los malos hábitos, Señor. Ayúdenos, Señor, a usar nuestros miembros como herramientas, como miembros para su honra y su gloria, y no para lo malo, Señor. Fortalézcanos en la fe y bendíganos, Señor, y úsenos para su gloria y para el bien de los demás. Se lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.